Esto es El Arte de Estar Bien. Un espacio del Centro de Bienestar y Salud Integral, donde te guiamos a lograr un bienestar completo, un paso a la vez. Comencemos. Hola, bienvenidos una vez más a El Arte de Estar Bien, en donde justamente estamos buscando ese bienestar que tú quieres. Y entonces, bueno, el día de hoy los acompañamos con un poquito de calor, estuvimos aquí hablando con producción incluso, y creo que está haciendo bastante calor, entonces para que se vayan preparando, porque ha estado medio extraño. Incluso hace unos días estaba llueve y llueve y hoy bien soleado. No, insoportables, de veras. Exacto. Ahorita estamos, pero horrible, incluso que venimos del metro. Pero bueno, entonces vamos a entrar en este tema el día de hoy. El día de hoy vamos a hablarles de algo súper interesante y creemos que es algo muy importante. Y les venimos a contar sobre un poquito acerca de la depresión y lo que es la activación conductual. Ujú. Sí, exactamente. Y sabemos que dentro de la depresión hay mucho estigma, ¿no? Hay como Ujú. muchos mitos también al respecto de lo que es la depresión. Y por eso me gustaría empezar como el programa identificando como esos mitos que a veces hay acerca de la depresión que escuchamos muy comúnmente. ¿Tú qué has escuchado, por ejemplo? Uy, pues échale ganas, ¿no? O sea, creo que es Échale lo que yo ganas. siempre o normalmente escucho. O el, ay, ¿cómo puedes estar ahí tirado en la cama sin hacer nada? Deja de estar de flojo, deja de estar de floja. No quieres hacer esto porque eres una huevona, un huevón. O sea, escucho ese tipo de cosas. O que incluso si una persona dice, ¿sabes qué? Es que creo que estoy pasando por esta parte de la depresión o algo y las otras personas de una manera un poquito invalidante. Es lo que más he visto yo. Sí, y también como mucho de que todo tiene que ver con que no le estás poniendo el suficiente esfuerzo a las cosas, O valor. o el valor, o que o que solamente, incluso he escuchado así personas que, ay, pues, ¿qué me dice? Ahora todos tienen depresión y ansiedad, ¿no? Ay, esto como me molesta mucho. Y Es yo, ahora todos tienen depresión y ansiedad. ¿Eso qué? Mira, antes, generación de cristal. antes no se daba y ahora se da, ¿no? ¿Cómo antes no les afectaba a nadie, ¿no? Y Ujú, sí, esos mitos son bien importantes porque que al final, justamente como dijiste hace ratito, pues llevan esta invalidación que es bastante importante y que al final puede generar como mayores repercusiones a las personas que realmente están pasando por situaciones como esta. Pero ujú. si ahora vamos como la definición real, ¿cuál sería nuestra definición? Bueno, pues la ansiedad, ahora, la depresión. La depresión vamos a decir que desde la perspectiva conductual se describe como una condición en donde existe como esta déficit de reforzadores externos, o sea, de situaciones apetitivas, agradables, y entonces esto empieza a generar mm, Evitación sí, incluso. esta evitación o esto baja estado de ánimo, ya que pues empezamos a perder la motivación ante las cosas que tal vez antes nos motivaban, ¿no? Ujú, Entonces, esto puede generarse por diferentes factores. Puede ser que la depresión se pueda dar por una situación como súbita, tal vez alguna pérdida, alguna situación externa que está sucediendo, que está generando esto y entonces se empieza a perder como el valor de la vida o no saben hacia dónde ir. O también puede ser porque hay un patrón constante de ciertos comportamientos a lo largo de la vida que se fueron dando y entonces pues estas consecuencias para que sea más entendible, negativas, por decirlo así, o bueno, pues empiezan a generar esa repercusión, por lo tanto se sigue manteniendo como esas conductas de evitación. exacto, y justamente por eso es tan importante el tema que ahorita vamos a estar también abordando con respecto a lo que es la activación conductual, ¿no? Porque, ok, entendemos esta parte de lo que es el concepto de la depresión, qué es lo que conlleva, y a lo mejor y podamos haber estado un poquito más inducidos en en las primeras ideas que llegamos a tener, ¿no? Como estos mitos que suelen haber o estigmas. Ujú, Pero ahorita nos explicaste un poquito al respecto sobre los reforzadores, sobre que quizás faltan esta parte en la cual mi conducta se está manteniendo de una cierta manera, obviamente por algún antecedente, por alguna situación que haya ocurrido. Ahora es importante identificar precisamente qué es lo que estoy aplicando, en qué situaciones estoy aplicando esos reforzadores para evitar el hecho de hacer esas actividades que antes solía disfrutar, ¿no? ujú. Creo que es lo importante que empecemos a retomar estas actividades, pero justamente llevándolo de una manera también calmada, ¿no? Porque Ujú. claro, no vamos a tratar de hacer todo de jalón y
hacer por hacer solamente, ¿no? Porque muchas veces puede llegar a pasar esto, ¿no? Que, pues, ¿sabes qué? Me siento mal, me voy a poner a trabajar y voy a hacer esto y voy a hacer aquello, porque ya me dijeron que me tengo que poner a activarme y a hacer aquello y bla, 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 y entonces empiezas a meter en muchas cosas cuando no le estás hallando ese sentido realmente. Ujú. Y que al final terminamos haciendo como chiquita nuestra vida, ¿no? Y justo por eso es importante ir identificando estos antecedentes, estas contingencias o cosas externas que suceden o que suceden en mi vida, que de alguna manera están generando que yo me comporte de tal forma que me está llevando a tal vez no afrontar situaciones emocionales que tal vez, consecuencias emocionales que tal vez me está dando lo que está pasando, ¿no? Que puede ser, pues, sí, incluso no todos los depresivos tienen tristeza, ¿no? La tristeza no es la base específicamente. Es un conjunto de emociones, de sensaciones, de reacciones de nuestro organismo que justamente se van mostrando ante lo que está sucediendo, ¿no? Como respuestas. Ujú. Ahora, creo que esto es importante justamente porque el hecho de que entendamos lo que es la depresión y no solamente lo estanquemos, también hay otra cosa ahí, otra perspectiva como biomédica, en donde dicen que hay una como consecuencia, hay como una déficit de ciertos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, todo eso. Bueno, ahí también viene esa parte importante en donde hay otra explicación biomédica que no la descartamos al 100%, pero que al final también eso termina siendo consecuencia de la interacción que nosotros tenemos como con el contexto, con lo que está Ujú. sucediendo, ¿no? Entonces también no limitarlo al hecho de que todo también tiene que ser biológico o que se vea como una enfermedad, porque en Exacto. realidad la depresión no es una enfermedad. Sí, y es que, ¿qué crees? Que sí he escuchado muchísimo esa parte, ¿no? Incluso luego me salen TikToks o lo que sea y podemos ver muchos comentarios en donde se pone este término de que la depresión es una enfermedad mental, ¿no? Entonces, creo que es importante que también veamos quizás sí esta parte médica, pero justamente que no nos, primero la etiqueta, creo que es algo muy importante, ¿no? Que no hay que hacer como estas etiquetas sobre nosotros, pero también creo que algo muy, muy importante es saber la función detrás de, ¿no? Que es lo que también hemos llevado como a cabo. ¿Cuál es la función detrás de este comportamiento? Porque a veces es lo que incluso ayer estabas platicando un poquito al respecto en un live que estabas llevando a cabo con tus compañeros y, y creo que sí es importante el hecho de que, ok, no me voy a enfocar tanto en el por qué, aunque a veces quisiéramos, no vamos a encontrar al 100% la respuesta, ¿cierto? Pero quizás sí en un para qué. ¿Para qué me está funcionando esto? ¿Para qué me está funcionando el evitar hacer estas actividades? ¿Para qué me está funcionando lo que sea que esté pasando, no? O la conducta que yo esté llevando a cabo o incluso esas reglas verbales que llego a tener. Ujú. Y que justamente también es importante notar, ¿no? Porque al final, pues también esas reglas verbales pueden ser como como algo que genera como ciertas respuestas, que es como es que le decimos estímulo discriminativo, un discriminativo que genera esta misma respuesta y que al final pues también identificar, ¿no? Por ejemplo, como dices, no, pues ¿qué estoy evitando? ¿Por qué lo estoy evitando? ¿No? Si tal vez ahorita yo me estoy sintiendo triste y tal vez parte de esa tristeza que estoy sintiendo me hace el no querer tal vez interactuar con los demás y entonces más que interactuar decido aislarme porque así me siento y me siento demasiado mal y entonces me empiezo a aislar. Ahora, Ujú, bueno, ¿de qué manera el aislarme de los demás me está funcionando esto? ¿De qué estoy intentando tal vez escapar? ¿Qué es lo ujú. que no quiero vivir en ese momento a afrontar, ¿no? Exacto, y ahí viene esa parte importante como estuvimos ahorita hablando sobre las consecuencias, ¿no? Que a lo mejor a corto plazo podemos ver esta parte en la que, ok, bueno, ya me evité el hecho de la ansiedad incluso, ¿no? De que tuve que hacer esta actividad que no, en ese momento no me sentía muy segura de realizar. Pero si podemos, observar a largo plazo, probablemente ese mismo aislamiento me va a llevar a hacer más aislamiento cada vez que ocurra una situación que a mí me esté generando ese malestar. Entonces, esto digamos que es como un bucle, un Ujú, circulito, ¿no? Entonces, creo que es importante que justamente identifiquemos si esos antecedentes, justamente la conducta que yo estoy llevando a cabo, para qué me está funcionando y justamente qué consecuencias estoy viendo a corto y a largo plazo. ujú. Y ya de acuerdo a eso, pues poder actuar, ¿no? Y ahí es donde entra y nace nuestra bien estimada activación conductual, ¿no? En donde específicamente no es que busque
como a activarte, porque muchas veces escuchan activación conductual y dicen, no, pues los pones a hacer actividades, ¿no? Pero en realidad lo que busca, aparte su objetivo, es hacer que conecten con aquello que es valioso para la persona, mediante eligiendo actividades que sean valiosas para la persona, generar como Exacto. una organización, ¿no? Que es lo que hablábamos también hace como 2 programas con la Sí. psicóloga Diana, Ajá. sí. Ajá. Sí, precisamente, bueno, es que me río porque siempre me acuerdo del mismo tema Sí. que hablamos, ¿no? Respecto a, en alguna ocasión, pues, que discutimos con una psicóloga y, pues, sí nos mencionó esta parte, ¿no? Como de que yo prefiero mandar a mis pacientes a nadar, porque así piensan en no ahogarse y, pero y ya no están pensando en que tienen depresión. Entonces, creo que aquí lo importante es justamente primero verificar qué le sirve a mi paciente. No podemos aplicar cualquier técnica nada más porque yo digo: "Okey, creo que esto funciona en general para cualquier persona y lo voy a hacer". Cuando realmente no estamos viendo justamente las contingencias también que son detrás de estas personas individualmente y que debemos de tomar en cuenta para poder, pues, llevar a cabo una técnica. Entonces, la activación conductual no se consta de esta parte, ¿no? En la cual solamente voy a estar, mandando al paciente a hacer la actividad que yo quiero y que, ¿sabes qué? Aunque estés así y así, no me importa, te vas a poner a hacer esto y esto y esto. No, 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 de eso no se trata la activación conductual, ¿verdad? Sí, justamente, entonces, es una intervención que busca conectar directamente como con los reforzadores y que sean estos apetitivos para la persona, ¿no? Pero que también sean capaces de afrontar esas situaciones o ir a afrontar esa evitación que tal vez está teniendo la persona ante ciertas situaciones, ¿no? Empezando a identificar pues esas cosas valiosas. Si para ti tal vez es valioso tu familia, si es valiosa tu pareja, o sea, empezar a identificar parte de las características de la depresión, pues, muchas veces es que ya no le encontramos como ese valor a las cosas, ¿no? Entonces, o a cosas que antes te agradaban, pues, ahora ya no sientes esas mismas sensaciones. Entonces, justamente ahí es poco a poco ir encontrando ese valor que tal vez ya tenía o actualizando ese valor o cambiando por otras actividades que ahora tal vez te llaman la atención, Ujú. pero que para ti sean importantes y te vayan guiando, ¿no? Haciendo como una estructura muy, muy específica en donde se van a ir abordando actividad por actividad que se va haciendo, ir encontrando y que el mismo consultante también vaya identificando qué es lo que le está dando, ¿no? Por ejemplo, ayer yo con mi terapia, justamente algo que me decía, yo le comentaba, "Ay, aquí me voy a echar, A quemar. voy a quemar". Nada, pues le decía que últimamente me había estado sentido muy desmotivada, que sentía que de repente sobrepensaba demasiado y que no podía con eso que estaba sintiendo de repente, ¿no? Entonces, parte de las cosas que me decía, ok, el sobrepensar, ¿para qué te está ayudando? Pues para sentir que tengo el control de la situación, ¿no? Okey, bueno, entonces, ¿qué consideras que puedes hacer en lugar de estar sobrepensando tal vez? Y que o tal vez estar haciendo compras innecesarias o estar haciendo okey, bueno, pues decía, pues, me ayudó a ir a tomarme un café en la noche y mientras leía un artículo. Dice, bueno, eso de alguna forma, ¿qué te dio? O sea, y justamente identificando, okey, te fuiste a un café, tomaste café, viste, leíste un artículo, ¿qué sentiste? ¿Fue mayor el beneficio, el costo que sentiste que te dio o fue menor a lo que es, por ejemplo, comprarte algo impulsivamente o ponerte a sobrepensar, ¿no? Entonces, justamente el dar esa guía, el empezar a identificar qué cosas te pueden generar ahora como no sería como cambiar a gasto menos o gasto más, sino algo que al final, pues, está empezando a ser valioso, identificar qué otras cosas más puedes ir haciendo, ¿no? Ujú. Poniendo un ejemplo. Exacto, y también creo que algo muy importante dentro de todo esto, que sí, obviamente vamos a necesitar muchísimo de la ayuda de un psicoterapeuta, pero creo que también es muy importante el hecho de notar la validación emocional dentro de, ¿no? Ujú. Porque muchas veces sí puede estar esta constante en la que, okey, ya estoy intentando hacer todo esto que me están mencionando, etcétera, etcétera, ya lo identifico, pero no estoy validando mis emociones, ¿no? Y se puede llegar a dar, es decir, a veces vamos a tratar de decir, okey, con esto que estoy haciendo, entonces mejor no debo de sentir nada. O sea, mi meta es no sentir esa emoción y no, lamentamos decirles que no se va a quitar así nada más porque queramos, o sea,
no somos robots, no somos nada extraño como para no tener emociones. Recuerden que cada emoción es funcional. Entonces, justamente vivir esa experiencia, vivir esa emoción pues claro, empezar a tomar en cuenta esta parte en la cual esos actividades tienen ese valor en mi vida y justamente también quizás fijar ciertos objetivos, ¿no? Claros, metas alcanzables y medibles. Sí, pues generando esta exposición gradual. Ahora sí que poco a Ujú. poco irte exponiendo a esas situaciones que te generan el malestar, porque al final pueden ser esas emociones desagradables que pues nos generan malestar, pero tenemos que aprender a convivir con ellas dentro de, ¿no? A fusionarnos, a vivir ese momento. Muchas veces en vive tu momento presente, pero en realidad siempre estamos viviendo nuestro momento presente y nuestro momento presente muchas veces también es aquello que nosotros estamos sintiendo. Entonces el hecho de vivir ese momento presente también nos da la oportunidad de poder ser más flexibles y compasivos con nosotros y así empezar poco a poco a encontrar ese valor y exponernos a esa emoción, a esas emociones que muchas veces huimos, pero pues siempre es importante por eso recordar que el huir lo que hace, lo que resistas persiste. Entre más lo resistas, pues más va a persistir y más se va a mantener. Entonces ahí viene la importancia de irlo a afrontarlo gradualmente dentro de lo Ujú. que podemos y con una guía adecuada sobre todo. Sí, porque precisamente es importante que comprendamos que esa emoción pues no se va a ir así de sencillo, simplemente hay que vivir esa experiencia. Van a haber situaciones, siempre van a haber situaciones que quizás nos vayan a generar un malestar, ¿no? No vamos a decir que después de, de tomar psicoterapia y que estés tomando activación conductual, pues sabes que tu vida se va a solucionar. No, tampoco se trata de eso, sino más bien se trata de esta parte en la cual con este tipo de herramientas tú puedas tomarlo en cuenta para que los llegues a afrontar de manera más saludable en tu día a día y que si se vuelve a presentar una situación en la cual te está generando el mismo malestar, sepas lo que está pasando y cómo puedes hacerlo de ahora en más. Entonces, acuérdense mucho de esta parte en la cual un proceso psicoterapéutico es importante que no lo veamos desde esta parte en la que me está solucionando la vida, ¿no? Y ojo, ahí también ahí puedo decir una red flag, ¿no? En la cual si ves que tu psicoterapeuta te está solucionando toda la vida y te dice, haz esto y haz esto, pues mucho ojo en eso, ¿no? Pero, no verlo desde esta perspectiva en la cual se va a solucionar todo, sino que puedo obtener esas herramientas para yo empezar a tomarlo de manera autónoma, ¿no? Y empezar a hacerlo por mi propia cuenta y que precisamente a lo mejor estas situaciones no van a desaparecer, pero sí podemos empezar a afrontarlas poco a poco. No quiero que tampoco se autoexijan. Ujú. Y justo creo que algo que me quedó mucho ayer justamente esta parte de tener el control, de recuperar el control de nuestra vida, ¿no? Ujú. Que muchas veces el tener como este diagnóstico o estas etiquetas muchas veces nos enfrasca en que a veces nosotros no podemos hacer mucho con ello, ¿no? Porque yo ya tengo una enfermedad, cuando la realidad es que no es una enfermedad, no cumple ni siquiera características de una enfermedad, entonces no puede serlo porque también no es algo que se cure, sí, al final es algo que se va cambiando y se va modificando y que pues también empecemos a recuperar lo que conlleva las responsabilidades que tal vez podamos tener nosotros en nuestra vida y poder crear esa vida valiosa que nosotros queremos, a pesar de que a veces vayan situaciones contextuales por lo general que van a generar que muchas veces, pues, lleguemos a ese punto, ¿no? Pero siempre encontrando ese sentido. Ujú, exacto, y sobre todo, creo que es bien importante eso que mencionas, ¿no? Porque incluso, bueno, yo como que empecé a pensarlo cuando estábamos así en el en vivo y por eso incluso estuve comente y comente yo, y yo la fan número uno. Entonces, se me quedó como así en mi cabeza como el hecho de que me he dado cuenta que en muchas ocasiones ya ni siquiera lo vemos como es un diagnóstico, es decir, o sea, si yo voy con psiquiatra me va a dar este diagnóstico, ¿no? Y entiendo que esta parte en la cual me dicen, ok, me dieron diagnóstico tal, 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 ajá, pero muchas veces y actualmente veo que se da mucho el hecho de decir soy, o Ujú. sea, como apropiándose del diagnóstico y haciéndolo como algo parte de mi identidad incluso, ¿no? Entonces, ahora se escucha mucho que dicen soy depresiva, depresivo, soy ansioso, soy ansiosa, soy TLP, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el hecho de mantener esta parte en la que, ok, si yo llevo tratamiento psiquiátrico, que es en donde por lo general me dan más diagnósticos que con un proceso psicoterapéutico, claramente,
mantener esa parte en la cual no dejo que este diagnóstico esté afectando en mi vida porque no me define, Ujú, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante que tomemos en cuenta el hecho de que una etiqueta no nos está, a lo mejor nos va a dar ese sentido, ¿no? Nos va a dar esa razón por la cual a lo mejor me está sucediendo todo esto, pero el hecho de que me esté dando esta razón no me define como persona ni como ser humano. ujú. Y aprender a ser un observador imparcial, ¿no? Dentro de eso, o sea, alejarnos de eso, solo ser como verlo y también ser capaz de describirlo, más que creer que eso nos evalúa tal y como somos, ¿no? Porque muchas veces llegamos a cometer ese error de decir que somos de tal forma, ¿no? Cuando en realidad, pues, somos más que eso, ¿no? Entonces creo que también esa es una parte importante. Y bueno, pues Exacto. para concluir el programa, ¿qué nos dejarías el día de hoy? ¿Con qué te quedaste, Ale? Ush, es que este tema está increíble, ¿no? Pero creo que precisamente me gustaría que la audiencia comprendiera esta parte en la cual van a ver sí situaciones que nos lleven a tener este malestar. Yo lo que puedo decir es vive esa experiencia. Si tú consideras que no puedes solo, ve con el apoyo de algún psicoterapeuta especializado en conducta y sobre todo que también podamos ver esta parte de que la activación conductual no la puedo llevar por mi propia cuenta solamente, ¿no? Entonces lleva un proceso muy específico, como les estuvimos ahí medio contando, y sobre todo que podamos identificar estos antecedentes, en donde pueda haber las consecuencias de lo que estoy quizás evitando, de lo que estoy teniendo conductualmente hablando, y que pueda de alguna manera llevar a cabo estas mini metas, estos mini objetivos para poder llegar a eso que yo quiero y que me acerque a lo que yo espero de mi vida, ¿no? También. Exactamente. Muy ¿Y bien, muy tú quieres bien. agregar algo más? No, pues nada, ya, lo Ya que dijo sí, ella. es lo que dijo ella por dos. No, pues sí, creo que en general sí, eso es importante, ¿no? Que conozcamos, que, eh, que veamos más allá de solo lo que se suele decir en redes, ¿no? Sí, o en redes o en los diagnósticos, ¿no? Que recordemos que tampoco las etiquetas diagnósticas son malas, nos ayudan a identificar. Yo siempre, pues sí, al final nos ayuda a comunicarnos entre nosotros los especialistas para entender, pero al final, pues también para el consultante como tal, sí, pero depende también de cómo funcione, ¿no? Y pues bueno, eh, ya sería todo de mi parte. Se me fue todo. ¡Yay! Felicidades. Pero bueno, les agradecemos muchísimo por estar aquí. Ay, ni al caso somos dos. Pero, pues como saben, aquí tienen nuestras redes sociales si quieren contactarnos y pues esperamos verlos en un próximo video. Nos Bye. vemos, bye. Esto fue El Arte de Estar Bien, un espacio del Centro de Bienestar y Salud Integral. Hasta la próxima.